um grande prazer nos reunirmos nesta manhã. Tivemos um número de inscritos muito grande. Espero que todos, ou grande parte dos inscritos, compareça hoje e nos assista. O tema não poderia ser mais importante. Eu não vou perder tempo aqui explicando o que é óbvio. A importância da eleição americana seria importante em qualquer caso. A vitória de Donald Trump, tal como se deu em particular, torna o fato ainda mais relevante. E estamos aqui com Arturo Valenzuela, que é professor emérito da Universidade de Georgetown, em Washington, e ocupou cargos de grande destaque no governo americano, nomeadamente o cargo de subsecretário para o Hemisfério Ocidental na administração Obama, e foi membro do National Security Council da Casa Branca no governo Clinton, sempre lidando com os temas das relações entre os Estados Unidos e a América Latina. Não poderia haver pessoa melhor para nos ajudar a entender o que foi essa eleição, o que ela significa para os Estados Unidos, o que ela significa para o mundo, em particular, como ela afeta a região, me refiro à América Latina e ao Brasil. Queria pedir apenas um minuto de atenção de todos para que eu possa aqui agradecer as empresas que apoiam o ciclo de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Elas estão aqui comparecem com as suas logomarcas. Mais importante ainda do que mostrar as logomarcas é agradecer o apoio que não nos tem faltado para viabilizar a programação da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em particular o ciclo anual de seminários. Nós vamos fazer essa conversa aqui em espanhol. Vai ser de fato uma conversa. Combinei com o Arturo de que eu vou fazer perguntas e ele vai responder. Muy bien, Arturo, pasemos al español y quisiera antes que nada darle las gracias por haber una vez más aceptado nuestra invitación. Es un gusto tenerlo acá para discutir un tema fundamental en un momento realmente decisivo de la vida de Estados Unidos y con los efectos que esto tiene sobre el mundo y sobre nuestra región. Yo quisiera empezar preguntando sobre el significado de esta elección, porque hay toda una discusión si esta fue una victoria aplastante de Trump, lo que los politólogos llamamos un critical realignment, o sea, un cambio de eje del sistema político americano y del electorado americano, como hubo en su momento con Roosevelt, como hubo con Reagan. ¿Se puede comparar la victoria de Trump con la victoria de Reagan al inicio de los años 80 o a la victoria de Roosevelt al inicio de los años 30? ¿O es algo que, pese a la retórica inflamada y ufanista del candidato vencedor, no tiene el significado que los trumpistas quieren dar a esta victoria? Sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes también. Soy un gran admirador de la Fundación Fernando Enrique Cardoso de hace mucho tiempo. Mira, Trump claramente no ha girado en forma decidida el país hacia la derecha. El país está todavía bastante dividido entre dos partidos. Déjame explicarlo de esta forma. En 2020, Biden ganó 81 millones de votos. Trump, 74 millones de votos. La votación para este año no ha terminado todavía, especialmente en California. Trump tendrá unos 79 millones y Kamala probablemente unos 76 millones. O sea que no hay tanta diferencia entre los dos. Todavía no se sabe, como digo, cuál va a ser el resultado del estado más grande en los Estados Unidos. Entonces, con esto los demócratas, si efectivamente se queda en eso, 79 millones para Trump y 76 millones para Kamala, con esto los demócratas han perdido unos 5 millones comparado con el año 2020. Pero esos 5 millones es bastante
pero no es solo un 3% de un electorado de 155 millones de votos. O sea, Harris ganó un 48% y probablemente terminará con un 2% menos que Trump en el voto popular. Ahora, es cierto que Trump ganó todos los estados bisagras, lo que llaman los swing states, pero Biden ganó 6 de esos estados por un margen similar en 2020. Y la pequeña ventaja republicana se ve también cuando uno va examinando los puestos en cada estado que son a otros niveles, ¿ah? Tanto por el Senado, pero también a otros niveles. Por ejemplo, el Michigan en el Senado, y Wisconsin, y ahora recientemente en Arizona, ganó el Partido Demócrata. Si Casey pierde en Pennsylvania, el senador Casey, habrían 53 demócratas y 47 republicanos. O sea, a una diferencia muy pequeña. Y en el estado clave de North Carolina, por ejemplo, para dar otro ejemplo de lo que pasó a otros niveles de la votación, ¿ah? Los demócratas ganaron la gobernación del estado y también ganaron el puesto clave de fiscal general, Attorney General. Ahora, todavía no se sabe lo que va a pasar en la Cámara, ¿ah? En la Casa de Representantes. Los republicanos a lo mejor tendrán unos 220 votos, pero eso es una ventaja muy pequeña en realidad. Y si Trump sigue escogiendo a más congresistas de la Cámara que son republicanos, así como por ejemplo Stefanik, que la va a mandar a Naciones Unidas, ese margen que tiene en la Cámara, que es bastante pequeña la margen, también puede reducirse, porque hasta cierto punto no le conviene a Trump sacar mucha gente republicana de la Cámara o del Senado para mandarlos a puestos en el gobierno federal. Y termino con esto. A la fecha, en el voto popular se ha contado un 96%. O sea, todavía falta el resto de California. Todavía están contando. Trump ganó 75.472.959 y Harris ganó 72.335.022. O sea, una diferencia de 3 millones de votos. Así que no hay una tendencia fuerte. Ahora, yo quisiera, sin embargo, aclarar, también hacer una pequeña reflexión. Votaron menos personas, como 10 millones de personas menos que los que votaron por Biden en su elección. Y eso es una pregunta bastante complicada porque lo que efectivamente representa es que hay sectores también de la población que no estuvieron con el Partido Demócrata, a pesar de las diferencias son muy pequeñas, que acordémonos de eso, las diferencias son muy pequeñas, pero sectores importantes. ¿Y quiénes son? Esos sectores son claramente gente que no tiene educación universitaria, pero que son trabajadores manuales y muchos de ellos son trabajadores manuales en industrias que han tenido hasta cierto punto ciertos problemas. Y una especie de baja, digamos, del trabajador manual en industrias importantes. Y esa gente, ¿por qué perdió Hillary Clinton, por ejemplo, en esos estados? Porque los sindicatos que siempre habían sido leales al Partido Demócrata, efectivamente no querían apoyarla a ella porque no estaban pero eso me lleva a otro factor, el factor misógeno. Francamente, eso también hay que considerarlo. Hay mucha gente que
Yo lo vi muy claramente cuando trabajé en la campaña de Hillary Clinton, que fue mi jefe cuando ella era secretaria de Estado, yo era el subsecretario para el hemisferio occidental, para las Américas. Y yo creo que mucha gente, digamos, especialmente de los sindicatos y todo, no querían una mujer como presidente. Y yo creo que entonces ese factor todavía sigue ahora. ¿Ah? Y algunas preocupaciones, por ejemplo, incluso en la comunidad afroamericana, ¿ah? De mucha gente que pensaba que se le había pasado la mano a Cámara por haberse tratado de identificar como afroamericana cuando no lo era, o una cosa. O sea, hay una cantidad de pequeñas razones así que influyen en eso, y es por eso que también el Partido Demócrata tiene que afinar un poco más la estrategia que tiene. Este es un punto muy importante, Arturo. Yo quisiera comentar porque creo que en Brasil eh, parte de la prensa y la gente que hace comentarios a diario está comprando esta tesis de que fue una victoria aplastante y con esto están llevando agua al molino de la extrema derecha brasileña también, que por razones Sí, comprensibles, ¿no? Están buscando vender esta tesis de que hubo un giro copernicano en Estados Unidos y con el mensaje de va a pasar lo mismo acá, ¿no? Esperemos, ¿no? Estamos juntos en esto, ¿no? Yo, bueno, es difícil predecir lo que va a pasar, pero el hecho es que los datos no permiten una conclusión tan tajante como están buscando sacar gente de la derecha, de la extrema derecha acá, y para espanto mío, gente que debiera ser más bien informada y cuidadosa en el uso de los datos y tal, y están aquí comprando casi que acríticamente la tesis de que fue una victoria absolutamente definitiva y aplastante. no lo es, claramente no lo es, y efectivamente todavía no está completamente terminada, pero no lo es, no es una victoria aplastante, todo lo contrario, esta es una victoria muy, 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 muy estrecha, y vamos a ver si se puede gobernar con eso, y eso, así que bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado de decir de que aquí hubo un giro extraordinariamente importante. Están muy divididos los dos partidos. Bueno, pasemos al segundo bloque de preguntas que tienen que Sí, ver con qué tan lejos puede ir Trump en la implementación de su agenda, ¿no? Él fue transparente absolutamente a lo largo de toda la campaña, ¿no? Y está haciendo nombramientos que, de acuerdo con las promesas hechas en la campaña. Entonces, el tema de inmigración, la deportación en masa de inmigrantes y documentados, ¿no? La idea de echar al grueso de los servidores públicos del Estado y reemplazarlos por gente leal a él personalmente. Incluso se está ahí hablando de la creación de un consejo que pudiera sacar a generales que no estuviesen alineados con él. Tomando la agenda de Trump, los puntos centrales de la agenda de Trump, ¿no? Pasemos a examinarlos uno a uno y a ver qué tan lejos puede ir, qué autonomía tiene él para implementar estos puntos y qué tipo de resistencia puede sufrir. Empecemos por el tema súper cálido de la inmigración. ¿Qué puede pasar? bueno, obviamente ya él ha dicho que quiere nombrar a algunas personas que efectivamente han apoyado ese tipo de actividad. Ahora, algunos de los nombramientos son nombramientos que son nombramientos de asesoría a la presidencia y que no necesitan efectivamente confirmación por el Senado. Pero si efectivamente se va a también nombrar a cargo de las distintas reparticiones importantes, o sea, de los departamentos. Eso requiere confirmación por el Senado y requiere no solamente una confirmación por el Senado, sino que también antes de la confirmación
lo que tuve que hacer incluso yo, como subsecretario adjunto, o sea, un director de una dirección general, como le dicen en América Latina, cuando eso tuvo que tener y eso significa que tiene que haber una audiencia. Yo tuve que comparecer frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, tuve que dar eh, respuestas, tuve que dar una presentación. Y a raíz de eso, entonces, eso pasa entonces al Senado para que el Senado lo apruebe. Así que no está claro de que eso necesariamente va a ocurrir fácilmente. Este, y tengamos presente eso. Aunque que el Partido Republicano tenga la mayoría del Senado asegurada. ¿Te Sí, pero parece que puede haber dificultades del gobierno en puede, confirmar nombramientos en el Senado? sí, así es. Ahora, hay otras cosas también que requieren mayorías que son más allá de la mayoría simple. Y, y francamente, mira, hubieron varias oportunidades importantes en el gobierno de Biden, especialmente, efectivamente, en el tema de la frontera y en el tema migratorio, donde se llegó a un cierto consenso, donde algunos senadores republicanos importantes, y también muy conservadores, estuvieron de acuerdo con establecer esta ley. ¿Y quién la echó para abajo? La echó para abajo Trump. ¿Por qué la echó para abajo? Porque él no quería que se solucionara el problema de la frontera y de la inmigración. Él quería que eso siguiera siendo una cosa que espantara a la gente, que aquí hay todos los inmigrantes, que todos son unos ladrones y se comen los gatos y los perros en tu casa. Eh, eh, y eso lo hizo Ahora, a lo que voy con eso es que no todos los senadores republicanos son trumpistas, no todos son, muchos están incluso hasta el día de hoy preocupados efectivamente de esta actitud que tiene Trump, que le ha costado mucho al Partido Republicano. Y yo así que creo que francamente no se va a poder lograr una cosa tan fácil. Ahora, este, si se pudiese cumplir alguna de estas cosas, imagínense lo complicado que sería. Hay muchísimos inmigrantes en Estados Unidos. Tú no puedes llegar y vaciar a toda esta gente de un día para otro. ¿Ah? Este, y la gran ironía es la siguiente. ¿Ah? ¿Por qué están viniendo a Estados Unidos centroamericanos? Porque están en una situación ellos también en sus países de crisis y de crisis económica y todo lo demás. ¿Y cómo sobreviven en esos países esa gente? Con las remesas que le mandan los familiares que están viviendo en Estados Unidos. O sea que si tú echaras a la gente que manda las remesas, la situación en Centroamérica se pondría incluso más difícil y más complicada. Y en ese sentido, en vez de solucionar el problema, es la estás agravando incluso más. Muy bien, interesante. En términos de cooperación, que una política de inmigración al estilo Trump tendría que obtener de los estados, ¿cómo se da esa relación entre el poder central y los estados en temas de inmigración? Sí, bueno, obviamente que tendría que haber una cooperación entre los estados. Acordémonos también de que es a nivel estatal donde hubo una cantidad de cambios importantes. Trump se jactaba, por ejemplo, en el tema del aborto. ¿Y qué pasó cuando ocurrió la elección entre las dos elecciones presidenciales? En estados se aprobaron una cantidad de medidas a nivel local para efectivamente tratar de efectivamente solucionar el problema del aborto y de el cuidado de reproducción para mujeres, etcétera. Y ahí donde vimos también una movilización extraordinariamente importante por parte de mujeres. Así que efectivamente eso eh, ocurrió. Pero volviendo a tu pregunta,
sin duda que tiene que haber algún tipo de cooperación con las entidades estatales. Tú no puedes llegar a la ciudad de Nueva York y empezar a arrestar gente para sacarlas del país. Ese es un tipo de cosas que se tiene que ir viendo también con otras autoridades. Tú no vas a llegar a la casa de... ¿A quién vas a mandar a las casas de la gente que está viviendo ahí? Al FBI, hasta al, qué sé yo, a las Fuerzas Armadas, que es una cosa absurda. Y yo creo que hay mucha conciencia dentro de especialmente de las Fuerzas Armadas, que tampoco se puede utilizar a las Fuerzas Armadas de esta forma. Eso es lo que estaba diciendo Trump en un momento. Y yo lo vi muy, muy claramente cuando fui el lunes a una celebración del día de lo que llaman acá el veterano, el Día del Veterano, donde hay una noción muy fuerte de lo que le corresponde efectivamente a las Fuerzas Armadas. Ah, y Sergio, a lo que vamos aquí es el ataque que le está haciendo Trump a lo que él llama el deep state, el estado duro. Eso no va a poder ocurrir fácilmente. Lo tratará de hacer, pero no creo que lo pueda hacer porque el Deep State tiene una tremenda capacidad para resistir. Yo soy miembro de la Academia Diplomática de los Estados Unidos. Soy uno de los pocos no funcionarios de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos que es miembro. Y la semana pasada tuvimos una reunión anual del American Academy of Diplomacy en el Salón Ben Franklin en el Departamento de Estado, que es un salón maravilloso. Se apareció Tony Blinken y entre los que estaban ahí, unas 300 personas que habían sido embajadores, subsecretarios, en una cantidad de países en el mundo, en todas partes del mundo. Y esa gente, obviamente que está, pero es importantísima. ¿M? La dirección general que yo dirigí, como Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs, en la Dirección General para las Américas, es más grande que cualquier cancillería, incluso la brasilera, ah, en América Latina, con un presupuesto cuando yo era subsecretario de casi 400 millones de dólares, con una cantidad de embajadas y consulados en todas partes. Eso, eso no lo va a poder necesariamente desarmar, no lo va a poder desarmar. Tendría que tener demasiados adeptos a la visión trumpiana y no la tiene necesariamente en todo el Partido Republicano. Y hay protección legal a esta gente del Deep State que pudiera accionar al Poder Judicial como para enfrentarse a un intento de Trump de echarles en una gran cantidad o no. Bueno, es ahí donde también uno entra también al tema de efectivamente la legalidad misma. Te fijas, el Estado de Derecho es fundamental para el Estado, para un Estado democrático, y el Estado de Derecho se basa efectivamente en una cantidad de normas. Cada, por ejemplo, departamento tiene también un fiscal interno que ve efectivamente si las cosas se están manejando bien. Cuando yo estuve en esta reunión en el Departamento de Estado el otro día, me tocó sentarme en una mesa no solamente con dos amigos que fueron embajador en Venezuela y otro embajador en una cantidad de distintos países, sino que también la mesa tenía a 4, 5, 6 abogados de la dirección legal, digamos, del Departamento de Estado. Estas cosas no se pueden hacer así. También hay otra organización en Estados Unidos que es el Controller General's Office. El Controller General's Office también ve este tipo de cosas. Tú no puedes llegar y violar la ley para tratar. Y empezar a echar gente de carrera, por ejemplo, sería muy, muy difícil y riesgoso para los intereses fundamentales de Estados Unidos, y eso se entiende
en gente que no está necesariamente encaminada en esta cosa, que tiene un presidente que lo que hay que hacer es decir las cosas como son, que tiene un cierto narcisismo patológico. Muy bien. El tema regulatorio de manera general y el tema ambiental y climático en forma particular. ¿Cómo lo ve? El tema de las agencias, EPA y la cantidad de agencias que regulan aspectos decisivos de la economía americana y que tienen efecto a nivel global también. Sí, bueno, eso ¿Qué también es tan algo, lejos se puede ir ahí? sí, es algo bien importante, obviamente lo estamos viendo en todas partes del mundo. Hoy día es una realidad muy clara esto del cambio climático. Hay que ir viendo lo que pasó recientemente en España solamente para, efectivamente, o lo que pasa todo el tiempo en Estados Unidos. Yo creo que hay cierta conciencia en el electorado en general y en sectores más digamos, responsables del Partido Republicano que a pesar de ser del Partido Republicano no son todos trumpistas, que se dan cuenta de que efectivamente lo que se ha hecho, incluso en el gobierno de Biden, en muchos de estos temas, son temas bastante importantes. Tenemos que ir viendo cómo solucionar eso. Y eso se requiere efectivamente de tener así un cierto control, digamos, de la emisión, digamos, de los gases que han contribuido a este proceso de cambio climático. Así que yo anticipo que los esfuerzos, digamos, legales y todo lo demás van a poder ir prosperando a pesar de la retórica. La retórica es una, la realidad es otra. Van a haber momentos difíciles también, pero yo creo que ahí entra. Ahora, si me permites también, quiero terminar diciendo de que lo que tiene que hacer Estados Unidos no es solamente efectivamente tener una política internacional, sino que como país tiene que trabajar con otros países del mundo. ¿Y cómo se trabaja con otros países del mundo? Se trabaja con otros países del mundo en forma bilateral, pero también vía las instituciones importantes que se crearon en posguerra. Para poder manejar esto. También me refiero a Naciones Unidas, me refiero a, qué sé yo, a las distintas entidades, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que surgen de Bretton Woods y que surgen de la Conferencia de San Francisco cuando se crean Naciones Unidas. Y esas entidades hay que ir protegiéndolas. Y ahí estamos hablando de qué hacer con el Asia-Pacífico, etcétera. Así que eh, tengo, tengo confianza, espero, de que con otros países se puedan ir efectivamente asegurándose de que una institución como la OEA pueda seguir adelante, viendo efectivamente si en un país como Venezuela efectivamente X persona ganó la elección. Bueno, tú mencionaste ahora Venezuela, y me voy al tema directamente, ¿no? Eh, Porque hay una idea de que con Trump se va a poner máxima presión sobre Maduro, que si Rubio sea nombrado secretario de Estado, una señal clara de una presión fuerte. ¿Cuál sería la política más probable de Trump en relación a estos hotspots de América Latina, Cuba y Venezuela en particular? Bueno, la preocupación que yo tendría del gobierno de Trump es que si el gobierno de Trump está tratando al mismo tiempo de abrazar a Putin y efectivamente tratar de ir viendo de que como Putin lo respeta a Trump, ahí volvemos al narcisismo patológico y todo lo demás. Uno tendría que pensar, bueno, ¿quiénes son los aliados que tiene en este momento Venezuela y cómo Venezuela se mueve con esos aliados y qué implicancia tendría una política de Estados Unidos en relación a eso? Ahora, acordémonos de que, bueno, Venezuela probablemente
solamente Paraguay, cuando ocurre la guerra de los 1000 días, es el otro país que ha colapsado de una forma tan espectacular como Venezuela en estos últimos tiempos. ¿Quién habría pensado que Venezuela estaría en esta situación? Bueno, se equivocó Chávez porque pensó que le podía vender a la China todo el petróleo y no a Estados Unidos y entonces entraríamos también en ese tema, ¿te fijas? Hacia dónde va el petróleo venezolano, etcétera. Así que estas son cosas que se tienen que ir viendo con mucho cuidado y no creo que sea el tema de llegar a Venezuela y decirle a Maduro, ¿qué le dirían a Maduro? Ah, Esto es algo que no se negocia incluso solamente con esos países, sino que habría que ir viendo cómo uno trabaja con otras entidades. Yo tengo el honor de ser miembro de una ONG española que se llama Ayuda en Acción. Ayuda en Acción es muy importante porque es la USAID española. Bueno, uno tiene que trabajar con entidades internacionales para poder llegar a estos acuerdos. Y no sé si tendrán, digamos, la experiencia diplomática, la experiencia para hacerlo. Ah, pero termino esta reflexión diciendo de que curiosamente el nombramiento de Rubio al Departamento de Estado a lo mejor no es tan mala porque él no es una persona necesariamente ultra maga. Y no ha sido ultra maga en mucho tiempo y además como senador estaba en la Comisión de Inteligencia del Senado, así que entiende muy bien muchos de estos temas internacionales que se tienen que manejar de otra forma. Y el ministro de Defensa, recién nombrado, hay que confirmar su nombre en el Senado, que es un tipo de Fox News, ¿no? Sí, tuvo un pasado militar de combatente en Afganistán, Irán y Irak, perdón, pero ¿cómo te suena este? ¿Qué quieres decir nombrar a un tipo que no es un militar de alto rango, no es un tipo que estuvo en una comisión del Senado, del Congreso, lidiando con estos temas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo va a reaccionar la corporación militar y de defensa de Estados Unidos frente a un nombramiento como lo que hizo Trump? Claro, ahora el secretario de Defensa no es necesariamente un militar. El secretario de Defensa representa la parte más bien, digamos, civil y esa persona tiene que tener una buena relación, obviamente, con los sectores militares. Entonces está el Joint Chiefs of Staff, pero está también el Minister of Defense. Yo cuando estaba en la Casa Blanca con el presidente Clinton en su segundo gobierno, trabajé mucho con sectores del Departamento de Defensa también. Me tocaba el trabajo en América Latina. Mi contraparte para Europa en ese momento era Tony Blinken, así que yo trabajaba mucho con Tony Blinken en ese momento. Pero para defensa uno no mete un militar en eso, pero un militar que de repente no va a ser respetado por los propios militares. Y que no puede y probablemente no tiene ninguna experiencia, digamos, del manejo de lo que es hasta cierto punto una entidad tan enorme como es el Departamento de Defensa, donde tú tienes una cantidad de niveles extraordinariamente importantes. Así que yo creo que es un nombramiento bastante pobre, y que va a tener problemas y a lo mejor hay problemas en el propio Senado en su confirmación. ¿Qué rango de maniobra, qué radio de maniobra tiene él para hacer nombramiento? Bueno, imaginemos que el Senado lo confirma, ¿está bien? Él que puede manejar al interior del Departamento de Defensa, nombrar gente suya o tiene que respetar los... No son puestos que están ahí a disposición del secretario para hacer nombramientos políticos. ¿Cómo es la situación? Sí, mira, hay toda una división en el Departamento de Defensa que es
el Undersecretary for Policy. Y el Undersecretary for Policy, la persona que trabaja con, por ejemplo, América Latina, el deputy de eso. El último fue alguien que trabajó conmigo en el Departamento de Estado, yo lo traje a trabajar conmigo. Pero esa gente maneja temas de política del Departamento de Estado. Pero esta noción de que un secretario de Defensa podría echar a militares es absurdo. No tiene nada que ver con eso. Son entidades muy distintas. El Departamento de Defensa, digamos, maneja, digamos, la política, representa a los Estados Unidos en ese sentido. Pero los militares de carrera, especialmente, son gente que tú no puedes llegar y hacerlos desaparecer y tienen un perfil muy fuerte. Cuando estuve el lunes en esta reunión en la Universidad de Georgetown celebrando el Veterans Day, Mark Milley se apareció para hacer bueno, agradecer, digamos, el reconocimiento que le estaban haciendo, pero hizo todo un trayecto de la historia, digamos, de las Fuerzas Armadas como entidades profesionales, y son profesionales y tú no puedes llegar y por razones políticas empezar a echar gente. Eh, Creo que vale la pena recordar quién es este general, qué dijo él a lo largo de la campaña. Querido Arturo, por favor. Bueno, la verdad es que fue un Ayúdame honor a estar, explicar, es sí, importante. fue un honor estar ahí. En la Universidad de Georgetown le hizo una celebración. ah, este, eh, lo condecoraron también, le dieron una bandera, y en un salón, el salón de honor más importante de la Universidad de Georgetown. Y él se apareció el día, digamos, de los veteranos en Estados Unidos recibiendo esta cosa. ¿Y por qué lo invitó a la universidad? Porque la universidad también tiene una cantidad de programas de estudiantes de la universidad que quieren entrar al servicio militar. E incluso hicieron una pequeña parada, mostraron la bandera, etcétera, etcétera. Pero esta es gente celebrando a todos los que desde la Primera Guerra Mundial han sacrificado su vida por el país y por la nación. Y entonces es un respeto muy profundo que se tiene de esa gente. Y tú no puedes, y obviamente que en un momento también lo trató de manipular a Trump cuando era presidente. Eh, lo- Cuando se apareció Trump ahí frente a la iglesia con la Biblia, tocó la casualidad de que estaba este señor ahí, pero él de ninguna manera representa, digamos, una postura política, sino que más bien es una persona que representa a las Fuerzas Armadas en su diversidad. ¿ah? Y que son las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. Bueno, Mark Milley fue quien dijo, Trump is a fascist to the core. ¿No? Dicen que es un tipo, este tipo de percepción sobre lo que es Trump. Uno podría decir que es una percepción más o menos generalizada en el alto rango de las Fuerzas Armadas americanas, o Mark Milley no es un tipo representativo del pensamiento promedio de los altos rangos de las Fuerzas Armadas americanas. No, mira, habrá dicho alguna cosa, creo que fue Mark Kelly el que dijo eso, pero en todo caso, obviamente que es una persona que se le respeta mucho a Mark Milley por su propio servicio, y que eso es extraordinario. Ajá. Y las Fuerzas Armadas son muy profesionales. Y es gente que efectivamente, obviamente que el secretario de Defensa tiene que pasar a un mundo también distinto, porque tiene que negociar con otros países, como lo hemos visto en el caso de la crisis que tenemos en el Medio Oriente en este momento, donde el secretario de Defensa también juega un papel importante en ese sentido. Pero yo creo francamente de que el Deep State,
no es algo que lo va a poder hacer acabar esta persona porque sí, sencillamente quiere poner gente que, que, que son fanáticos, digamos, de un presidente con una patología narcisista. Pasemos entonces a los temas internacionales. Medio Oriente, guerra, Ucrania. ¿Qué ves ahí? Una presión sobre Europa y sobre Ucrania para una negociación en torno a los territorios que han sido ocupados por Rusia. ¿Qué tipo de política externa en relación a las dos guerras ahí en el Medio Oriente y en Ucrania? Bueno, acordémonos de que no solamente Trump en sus discursos en el pasado ha criticado a militares por haber fallecido, como lo hizo en su momento con un cierto senador de Arizona en otra época, que era candidato presidencial, cuando esta cosa de que esta gente no, francamente son unos losers, son unos losers. ¿Por qué? Porque murieron en guerra. Bueno, obviamente que ese no es el sentimiento que uno tiene, digamos, en estas instituciones. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que lo importante aquí también es la capacidad que tiene el gobierno de poder trabajar con otros países. En este caso, por ejemplo, la OTAN es algo muy importante y volvemos al tema de que Trump criticaba a la OTAN porque los países no pagaban sus cuotas y ese tipo de cosas, pero estamos en una situación donde esto, tanto el problema de Gaza y de Israel con Irán, esto requiere efectivamente de diplomacia internacional y no solamente digamos, de la postura de un país. Y por cierto, en el tema de Ucrania, el tema de la OTAN es algo muy importante también. Así que uno tiene que, por eso es que uno se pregunta qué experiencia tiene Stefanik para ir a Naciones Unidas, por ejemplo, como la representante de Estados Unidos en un tema como este. Pero repito, lo que se tiene que hacer Estados Unidos es trabajar muy de cerca con los países de la OTAN. En relación a Israel, es un tema que surge acá en una pregunta de Newton de Mello. Ha nombrado embajador de Estados Unidos en Israel a aquel político Huckabee, ¿no? Que es un evangélico de ultraderecha, según yo sepa, ¿no? Está en favor de los settlements, de los asentamientos, y tiene una visión muy negativa de la idea de que se pueda construir un Estado palestino. Esto es una señal de una política externa totalmente pro-Israel y sin ningún tipo de balance en relación a las reivindicaciones de los palestinos. Sí, yo creo que sí. Y francamente también ahí uno se tiene que preocupar de eso porque si alguien que tiene una cierta responsabilidad, y esto lo reconocen muchos israelíes, es el propio Netanyahu, que ha demostrado de que no tiene mucho interés en tener efectivamente un two-state solution. La única solución es el two-state solution. Se tiene que tener dos estados que efectivamente puedan este, estar juntos. Y es una lástima que este nombramiento es a mi juicio también un error muy grave, porque demuestra de que efectivamente aquí lo que estamos haciendo es tratar de alinearnos con el sector duro de Israel, que efectivamente quiere acabar y darle a los settlers y todos los demás cualquier nivel que necesitan. En mi propia carrera, ¿no? Antes de que estuviera incluso en el gobierno, yo tenía muchos amigos en Peace Now y otras organizaciones en Israel que efectivamente estaban buscando una solución de ese tipo, y es la solución necesaria.
se tiene que efectivamente armar una situación que permita que efectivamente haya un two-state solution. Y eso no lo va a necesariamente ayudar, se me ocurre a mí, este designado ahora como embajador. Esto nos lleva al tema Irán, ¿no? Que ayer, creo, salió un reportaje interesante en el New York Times sobre una especie de pelea interna en el régimen de los ayatolás, donde los sectores más moderados apuestan que puede abrirse una oportunidad de negociación con el gobierno americano y que esto sería el mejor camino. ¿No? ¿Qué, a tu juicio, Trump tendría una política, porque la consecuencia lógica de un apoyo a la derecha pura y dura en Israel sería una política pura y dura en relación a Irán? ¿Cómo ves el tema? Sí, yo creo que tienes razón tú en eso. Te fijas, tiene que haber una postura que efectivamente impida de que el país que estuvo hasta cierto punto financiando y ayudando, digamos, a instituciones como Hamas que provocaron esta última crisis en forma desmedida. Después de que efectivamente también se perdió en otra época, se perdió en el gobierno anterior de Trump la posibilidad de haber llegado a ciertos acuerdos con Irán en ese momento. Incluso se trató de renovarlo el presidente Biden, como ustedes saben. Tenía un emisario que efectivamente estuvo tratando de ir viendo si se podía llegar a ciertos acuerdos con Irán. Pero obviamente esto no se soluciona con una política del tipo que se está pensando en este momento. Pero sin duda que volvemos nuevamente, a mi juicio, a que estos son temas que también tienen que tener una presencia importante en las entidades internacionales, las Naciones Unidas, y otras. Y ahí volviendo también a ver qué pasa con lo que piensan los europeos. Y es ahí, le interesa también a la OTAN este tipo de cosas. Y los problemas que tenemos para solucionar en ese sector del mundo son muy complicados, muy difíciles. Y se requiere efectivamente el trabajo. Desde el punto de vista doméstico, del apoyo interno a Trump, ¿qué tan importantes estos temas son Israel, Irán y para los true believers de Make America Great Again, del movimiento MAGA? ¿Son temas más bien marginales? ¿No son temas centrales? ¿O son temas que hablan al corazón del movimiento? Sí, yo creo que, bueno, ahí depende mucho de quiénes nos estamos refiriendo a quién. De seguro que para las personas que efectivamente que son MAGA, a lo mejor con un tinte racista, ese tipo de cosas no es algo que les interese o que lo entiendan tampoco. Así que en ese sentido, Sí, porque estoy buscando, la idea es la siguiente, Arturo. Trump, en la campaña habló, yo pondré término a las guerras, ¿no? ya. Esto condiciona de alguna manera su actuación al nivel internacional, ¿no? Me parece una cierta contradicción entre una política más dura en relación a Irán, por ejemplo, y la promesa hecha de que yo vengo para calmar la situación internacional. ¿Cómo lo ves esta contradicción entre un discurso eh, 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 volcado al Medio Oriente más fuerte, por decirlo de una manera, y la promesa interna de tranquilidad, de calma, de no involucrar a Estados Unidos en conflictos mayores? Porque si la cosa explota en Oriente, en Medio Oriente,
Estados Unidos de una manera o de otra se va a involucrar, ¿no? Sí, de acuerdo. Por eso que tienes razón, estoy de acuerdo contigo, de que lo que se tiene que hacer en esto es efectivamente tener una excelente aproximación con los otros países con quien Estados Unidos trabaja y las instituciones internacionales también. Así que efectivamente se debería hacer eso. Este no es un tema que se va a solucionar con ataques a las eh, entidades iraníes que están produciendo armas nucleares. Este es un tema que se tiene que ir tratando de resolver desde un punto de vista diplomático y por eso que una diplomacia de carrera es importante, pero también las instituciones que trabajan en temas internacionales también son importantes. Así que efectivamente, y por qué estoy preocupado, así como también lo demostraste tú con tu pregunta, estoy preocupado porque no sé si a Trump le interesa este tipo de cosas o le conviene hacer este tipo de cosas. Eh, Hasta cierto punto yo creo que él prefiere un mundo desordenado donde aparece él como la persona que va a solucionar los problemas. Así que, eh, en fin, esperemos de que lo que ocurra ahora es que haya sectores en el Partido Republicano que no estuvieron necesariamente con el ultra maga, que dentro de los Estados Unidos también puedan ayudar. Y en ese sentido, por ejemplo, yo esperaría que una persona como Rubio, si llega a ser eh, en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, eh, yo creo que él entiende mucho de estas cosas con más sutileza que otras personas que efectivamente están pensando que lo que hay que hacer es barrer al país de todos los inmigrantes. Interesante la visión que tienes de Rubio, porque Paulo Emilio, por ejemplo, que nos está asistiendo, nos pregunta si con Rubio en el timón del Departamento de Estado, Estados Unidos va a hacer más, aislarse aún más. Pero la visión que tú nos estás transmitiendo es que Marco Rubio no es un maga radical, o sea, que es representante de un cierto sector del Partido Republicano, que aunque esté ligado a Trump, esté apoyando a Trump, no necesariamente va a seguir de manera ciega la voluntad del presidente, ¿no? Entonces, me da la sensación que tus fichas las está poniendo en una burocracia que sepa resistir y también a sectores del Partido Republicano, que aunque sean hoy sectores achicados en relación a lo que fueron en el pasado, siguen siendo sectores de cierta racionalidad más sistémica en la visión del mundo y del manejo del Estado. ¿Estoy en lo correcto en esta Así es, así es. interpretación? Mira, otra experiencia que he tenido desde que jubilé como profesor en la Universidad de Georgetown es estar en varias entidades, también think tanks, como le dicen acá, organizaciones, así como la Fundación Fernando Enrique Cardoso en Estados Unidos, y trabajando con el Atlantic Council, por ejemplo, donde tuve un papel importante. Tratando de ayudar especialmente en relación con Colombia. Y ahí en esas actividades uno también ve que hay, en ese caso, por ejemplo, había un asesor de senador que era demócrata y un asesor que era senador republicano. Y ellos estaban de acuerdo con lo que tenía que hacerse para poder ir solucionando algunos de los problemas que tiene Colombia en el frente interno, incluso en ese sentido. Así que yo creo que lo que hay que recordar es que a pesar de que tuvieron que callarse o doblegarse cuando Trump ganó, que hay sectores en el Partido Republicano que no quieren un partido MAGA, que quieren un partido republicano efectivamente a la Reagan o algo así, que representa otra cosa.
Y eso, la prueba de ello es la cantidad de gente que efectivamente del Partido Republicano apoyaron la candidatura de Harris en la última elección. Así que yo tengo esperanza de que efectivamente haya algún tipo de capacidad de algunos de estos sectores del Partido Republicano de decir, oye, acuérdate que incluso la famosa ley esa que se aprobó en el gobierno de Biden, para solucionar el problema del inmigratorio y de la frontera, ¿no? ¿No? Fue aprobado por ambos partidos. Y fue Trump el que dijo que no quería que esa cosa avanzara. Bueno, no hablamos todavía de China y vamos a esto, pero Ya. hablemos ahora de China y al final yo quisiera hacer una pregunta que es una pregunta que nos ha enviado Mauricio Grimoni y que tiene que ver con qué, qué debe hacer el Partido Demócrata para remontar en la escena política americana, ¿no? Todo el tema de las identidades, el blue collar, este tipo de temas. Pero antes de llegar a este tramo final de nuestra conversación, yo quisiera escucharte sobre qué tipo de relación con China tendrá Trump, porque se vio mucho de continuidad, ¿no? En relación a Trump uno, Biden y ahora Trump 2, ¿qué va a pasar? Mira, déjame contarte una pequeña anécdota personal, ¿no? Cuando yo era subsecretario para el hemisferio occidental en el gobierno del presidente Obama, el primero, ahí es donde se estableció este tema de la APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation Project. Y era un esfuerzo por tratar de ver cómo uno podía poner, digamos, juntar a gobiernos del Pacífico que podrían tener interés en esto. Y en eso, en ese momento yo tuve muchos diálogos con países latinoamericanos sobre ese tema. Y en varias ocasiones, mis colegas, mis homólogos en América Latina me decían, pero Arturo, ¿cómo se te ocurre de que lo que nos interesa a nosotros es el comercio internacional? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Queremos poder vender nuestras eh, materias primas. Y ustedes lo que están tratando de hacer es decir de que aquí hay también un componente, digamos, geoestratégico. Mm, ¿Por qué tiene que ser tan importante lo geoestratégico? Lo que queremos nosotros es tener comercio internacional. Esto decían los latinoamericanos, Eso le porque decían los latinoamericanos. Se elige Trump, cambia todo el tema de lo que es APEC. ¿Y quiénes empiezan a llamar? Arturo, ¿qué vamos a hacer? El tema con la China no es solamente comercio internacional, sino que es un tema geoestratégico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te fijas? ¿Qué vamos a hacer? Y es ahí donde efectivamente me tocó también participar. Yo ya estaba fuera del gobierno, pero ir viendo también, asesorando cómo otros países podrían también ayudar efectivamente a recrear, digamos, una estrategia también geoestratégica. Y en ese sentido, ¿qué tipo de cosas? Bueno, protección, por ejemplo, de la propiedad intelectual. ¿Mm? Estos chinos que se quieren llevar todas las materias primas, pero no quieren efectivamente que un país como Chile pueda mandar cobre, pero que donde se le ha agregado un valor agregado al cobre. No, el valor agregado lo ponen los chinos y se lo venden de vuelta. Entonces, y eso efectivamente hasta cierto punto prosperó en el gobierno de Biden, un cierto cambio en ese sentido. Se rehizo lo que iban a ser las bases para este tipo de cosas. Y francamente a mí me tocó en lo personal también tener que, cuando fui subsecretario, antes de que llegara Trump, obviamente, hice un viaje a la China. Tuve una excelente conversación con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores en la China. Este,
pero me fui muy mal con el Ministerio de Comercio Internacional de la China. Francamente, ellos no querían ni hablar conmigo. Tuve que cancelar algunas reuniones con algunas de las empresas chinas en ese momento. Me tocó el mismo tiempo cuando la Conferencia Internacional de Shanghai estaba pero habían sectores incluso en el departamento diplomático chino que entendían que efectivamente se tenían que manejar las cosas de otra forma. Pero volviendo entonces al tema, eh, déjame compartir una cosa. Este, la gente se preocupa mucho de que, bueno, la China es la que está invirtiendo con esos Belts and Roads y todas esas Sí. políticas, pero veamos los números. Si uno ve Foreign Direct Investment, inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa en América Latina de Estados Unidos y de Europa es un 80%. La inversión directa en empresas y ese tipo de cosas de la China es un 20%. O sea que, francamente, ahí nos perdemos. Tenemos que ver esta óptica con una óptica también, digamos, internacional, y tenemos que verla con una óptica geoestratégica todavía. Sí, ahora, bueno, para cerrar esto, me da la impresión que sea Trump, sea Biden, sean demócratas, sean republicanos, la región es percibida como uno de los teatros de la pelea geoestratégica global entre Estados Unidos y China. O sea, hay una preocupación en relación a la región que es distinta de una posición de negligencia benigna que hubo por un cierto tiempo, por dos décadas quizás, al inicio de este siglo. Esto cambió, me parece, en definitiva. ¿Te parece también? Sí, bueno, y, sí, y ahí es donde uno repite lo siguiente, ¿te fijas? Es aquí donde no es solamente la relación bilateral que puede haber entre Estados Unidos y la China, sino que también efectivamente cómo funcionan las entidades internacionales. O sea, las organizaciones internacionales que regulan el comercio internacional, las instituciones internacionales que regulan la diplomacia internacional, como la ONU, etcétera, etcétera. Y en el caso de los países, Estados Unidos en este tipo de cosas tiene que operar también efectivamente con sus socios internacionales, también con la OTAN, etcétera. Pero no solamente esos países, sino que los otros países también de la región. Ah, el país que ayudó bastante en un momento con los problemas en Asia Pacífico fue Japón. La política exterior de Japón fue decisiva en ese momento y pasajero. Ahora también han habido problemas posteriores también ahí. ¿Para qué no hablar también de Corea del Sur? En fin, así que estas cosas se tienen que ir viendo así en forma global. El tema es que a que yo sepa o pueda comprender, Trump no tiene una visión global, tiene una visión siempre unilateral, de hard power y muy voluntarista, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no solamente eso, sino que también tiene el problema, digamos, de la eh, narcissistic pathology. Entonces, todo depende de que si lo va a alabar Putin, entonces ahí yo voy a poder arreglar el tema porque Putin me quiere. Si voy a hablar, lo que sé es llamar a mi amigo Orbán y con él me voy a ir bien. Y por ahí en Brasil de repente encuentra a alguien que también lo va a ser amigo y en Argentina va a llamar también a un presidente X para ver si efectivamente pueden, pero así no funcionan las relaciones internacionales y tampoco no se van a llegar a las soluciones importantes. Bueno, estamos llegando al final. Dos preguntas. ¿Quién es J.D. Vance? ¿Qué representa él en el gobierno y qué podrá representar él a futuro? Partiendo de la consideración obvia
que Trump está llegando a sus 80 años, ¿no? Es un ciudadano mayor, ¿no? Y va a terminar su mandato con 83, 84. Sí, no, muy buena pregunta, porque efectivamente incluso muchos de nosotros durante la campaña, cuando estábamos apoyando a Harris, decíamos efectivamente que por lo menos eh, cuando Biden decide irse, él recomienda a una persona que tenía experiencia bastante profunda en todos estos temas, experiencia que no tiene para nada Vance. Y Vance hasta cierto punto no tiene, digamos, una coherencia política importante, sino que también efectivamente su Hillbilly Elegy hasta cierto punto es una especie de narcisismo también trumpiano. Así que es preocupante el tema porque no tiene francamente las condiciones para la presidencia de Estados Unidos. Pero tengamos claro que si Trump como el presidente más mayor, el mayor en toda la historia de Estados Unidos de llegar a la presidencia en su segundo gobierno, este, eh, no dura, Vance va a ser el presidente. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente. Y lo ves como un interrogante total, ¿no Es lo un ves? interrogante total, claro, en este momento, y es algo que mucha de la gente que apoyó a Trump debió haber pensado bastante bien, porque las posibilidades de que Trump no dure los 4 años son bastante altas. Entonces, esa es una preocupación que tenemos también ah, en Estados Unidos. Y por eso mismo, pero volviendo al tema fundamental de nuestra conversación, es ahí donde efectivamente también en cualquier democracia no solamente tiene que haber Estado de Derecho, pero al mismo tiempo instituciones efectivamente que puedan ir viendo. Y en un sistema presidencial hay un Congreso, hay un Senado, así que todas estas cosas ayudan efectivamente a poder poner ciertos uh, balances, como le dicen en esta cosa. Bueno, última pregunta, una pregunta que nos surgió acá al inicio. Te pido perdón, Mauricio, pero la encajé ahora. ¿Cómo puede remontar el Partido Demócrata? ¿No? Estoy leyendo cosas que publicó Robert Reich, quien fue secretario de Trabajo de Clinton, que básicamente el argumento es que perdimos los blue collars y si queremos retomar hay que tener políticas que afecten directamente a la vida cotidiana y la posibilidad de trabajo de esta gente, ¿no? Y hay toda esta discusión, bueno, está bien, pero el partido es una coalición amplia que tienen los blue collars, tienen los trabajadores, esto es importante, los sindicatos, pero que tienen un grupos sociodemográficos muy variados para los cuales importan otros temas, ¿no? ¿Cuál es tu visión entre cómo hacer ahí un balance entre grupos que son muy distintos al interior del Partido Demócrata y quién puede encarnar, quiénes son los potenciales candidatos que pueden encarnar un Partido Demócrata que pueda recuperar el terreno perdido? Bueno, en cuanto, digamos, a quienes podrían haber hecho, si hubiese habido tiempo para tener efectivamente una selección presidencial del gobierno de Biden anterior, habría tenido que declarar Biden mucho antes de que efectivamente él no iba a la reelección. Y en ese momento habría habido probablemente un sistema más abierto, digamos, de competencia. A, a mi juicio, como decidió hacerlo muy tarde, digamos, fue una buena idea por parte de él de nombrar a Harris como mal que mal. Si él hubiese fallecido, ella habría pasado a ser la presidenta.
Pero el país tiene muchos, y el partido tiene mucha gente de enorme valor, que puede, que efectivamente, pero yendo directamente a tu pregunta, es importantísimo tratar de asegurarse de que efectivamente sectores que no son básicamente racistas, digamos, y es ahí donde uno se preocupa de sectores blancos, especialmente hombres de clase trabajadora que tienen también eh, pero es importante incluso ver cómo tratar de abrir líneas de contacto con todos estos sectores y asegurarles de que, y yo creo que Harris trató de hacerlo cuando ella dijo, miren, estoy preocupado de la gente que no tiene casa, de la gente que no puede educar a sus hijos, la gente que no, y que no es solamente reproductive rights, sino que también es efectivamente una vida digna, como usa una palabra que se usa mucho más en castellano y probablemente en portugués. Dignity, personal dignity es algo importante que se debería usar mucho más acá. Y eso es lo que se está buscando. Te fijas como ciudadano de una democracia, la verdad es que mi dignidad personal es algo bien importante. Así que, por favor, ayúdenme a salir de este mundo donde efectivamente no tienen futuro mis hijos o mis nietos. Y eso es entonces lo que se tiene que ir viendo. Última pregunta, y es la última de verdad. El partido puede hacer, bueno, tú has mencionado, y mi pregunta no fue buena en el sentido, obvio que han muchos candidatos, pero el proceso puede ser un proceso ordenado. Las instancias internas del partido pueden procesar a esto de manera ordenada, ¿o te parece que el más probable que sea un proceso que haya mucha pelea interna y un cierto conflicto que pueda no resolverse de la manera más adecuada? No, yo creo que lo pueden hacer bien. Yo he sido miembro del Democratic National Committee hace mucho tiempo, soy miembro de lo que llaman el DNC Executive, una comisión especial del Democratic National Committee. Y si uno tiene partidos fuertes y importantes, estos partidos también tienen que ser democráticamente internos. O sea que efectivamente el partido tiene gente que concurre a nivel local, esa gente elige gente a nivel local para el partido a nivel estatal, el nivel estatal a su vez aporta, digamos, a la Comisión Nacional del Partido, eso está todo bien reglamentado. Y con eso uno avanza para tratar de empezar a crear estrategias que se ven para hacia el futuro. Esto yo incluso desde que vivo en Estados Unidos de los años 60, lo vi muy de cerca cuando se busca el tratado, el Civil Rights Act en ese momento. Y que yo estuve muy involucrado en el tema de Civil Rights en Estados Unidos como estudiante y el gran héroe en ese momento del Civil Rights Act, ¿quién fue? No fue el presidente Kennedy y el presidente Johnson introducen esta ley, pero ¿quién apoya la ley que fue clave? Everett McKinley Dirksen, el senador de Illinois, republicano. ¿Por qué? Porque los senadores del sur del Partido Demócrata no estaban con eso. Entonces, eso es lo que se tiene que ir viendo, es tratar de ir viendo cómo efectivamente crear políticas en bien del país, pero efectivamente buscando tratar de cross the aisle, como dicen aquí, de crear también la posibilidad. Las democracias no funcionan si no, efectivamente no hay posibilidades claramente de hacer acuerdos que van más allá de lo que es un partido, y eso significa que uno tiene que transar para avanzar, como dicen los chilenos. Muy bien, Arturo, mil gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante y nos mantengamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.